Cuando a la consulta llega una mamá diciendo que en la escuela los compañeritos de su hija y de su hija, hijo, hija, lo están como atormentando, y uno va a la escuela y un poco investiga a ver qué es lo que está pasando y demás, se arma algo muy interesante, que es que se ubica dentro de la cabeza de los docentes que tienen ganas de ir aprendiendo determinados fenómenos que empiezan a darse ya desde hace unos cuantos años, no son nuevos, dentro del aula, en relación a un chico o chica, no importa las edades, porque puede ser de jardín, puede ser de primaria, puede ser de secundaria, donde cuando aparece la mirada atenta del docente se ve que hay un niño como que es acosado. Esto últimamente, o sea, hace unos años se le da el nombre de bullying, ¿no? El bullying viene de bull, viene de toro, torear, y que es un fenómeno grupal que se da generalmente en las escuelas. Lo vamos a trabajar acá en esta salida en las escuelas, que se puede dar en los patios de una escuela, en los baños, y es cuando un niño es amedrentado, o sea, el acosador, que se le llama bull por toro, torea todo el tiempo a lo largo de un determinado periodo a un niño, niña, que pasa a ser la víctima de esa situación. ¿Qué significa ser la víctima? Bueno, él elige a la persona más frágil, a la persona más vulnerable, y es a ella a la cual dirige todos sus ataques, todas sus ofensas, todos sus maltratos. En general se dice también bullying, acoso escolar o maltrato entre pares. Es un poco las distintas denominaciones que se le da a este fenómeno de estos últimos años. El bullying es un fenómeno que no hay que confundir con un diagnóstico, es una situación, después habrá que ver el diagnóstico de por qué pasan estos procesos, pero lo más importante es su detección precoz. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser la detección precoz si de alguna manera se tiene que ir dando esta circunstancia a lo largo del tiempo? Precoz en cuanto a que el agua la sangre no llegue al río, o sea, que no termine el niño de tal manera, digamos, amedrentado que decida terminar con su vida, ¿no? Suicidándose. Eso sería llegar muy muy tarde a la situación. Pero hay pasos previos. El primer paso previo, vamos a armar 3 escenarios. El primero tiene que ver con los cambios en la conducta de un hijo. Un hijo que sufre este acoso escolar, esta humillación por parte de algún integrante de la escuela al cual él o ella van, el primer paso es que el niño va a empezar a no querer ir a la escuela, a sentirse triste, no hacer las tareas, no dormir, no comer. Hay una serie de sintomatologías o de señales y signos que se dan en la conducta del niño o del joven, y que realmente acaba de depender mucho, insisto en esto, que vamos a ir construyendo juntos a lo largo de las salidas, porque no es tan fácil evidentemente construirlo, es la percepción de los papás para darse cuenta que hubo cambios en la conducta de su hijo o de su hija. Acuérdense de Leonela, donde los padres de alguna manera detectaban cambios, pero no pidieron ayuda, no se les ocurrió que el tema era tan grave. La cuestión es que la primera ayuda es ayudarte a vos a darte cuenta si detectás cambios en la conducta de tu hijo, de tu hija. El segundo paso es sentarte a hablar con tu hija y hijo a ver qué es lo que le pasa. El tercer paso tiene que ver con esto de escuchar y prestarle atención a lo que te dice, porque hay padres que minimizan la cuestión y dicen, bueno, no es para tanto, anímate. ¿Cómo es posible que te pase eso? Vos te tenés que saber defender solo. Hay padres que desde algún lugar, en vez de escuchar, de nuevo no enojarse, acompañar y no sentirse que ellos son culpables por lo que le pasa al hijo, sino más bien que es una manifestación de la vida cotidiana, que a un chico le pueda pasar esto, como tantas cosas pueden aparecer en la vida de un hijo, para las cuales si no estamos preparados hay que prepararse, padres, docentes, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se detecta, el niño puede hablar. El paso siguiente, fíjense que esto fue una serie de pasos, ¿no?
El segundo momento, vamos a llamarlo así, hay pasos adentro de la casa y hay momentos. El primer momento es escuchar con todos los pasos. El segundo momento es ir a la escuela. A veces los chicos tienen miedo de que el padre vaya a la escuela, porque no, me lo van a hacer peor, se van a poner en contra. A veces el hijo deja que los padres lo ayuden y a veces no. Igual el padre tiene que ir, pero con una condición hacia el hijo: quédate tranquilo, que esto lo voy a hablar con las autoridades, vos podés estar presente. Yo creo que es importante que el chico esté presente. Habrá que ver las autoridades que lo piensan, porque acá nos encontramos con otra estructura, que es el cuerpo docente. Y ahí habrá que ver cómo es la escuela. Si es una escuela que permite el diálogo, si es una escuela tan cerrada que no deja, porque es una escuela tan perfeccionista que va a decir, acá en esta escuela no pasa. Si realmente los docentes tienen miedo a represalias, si realmente son directivos totalmente indolentes, que no les importa nada, entonces el tema no les interesa. Hay una película muy buena española que se llama Bully, que las recomiendo que la vean, donde la directora va por los pasillos diciendo, ¿quién me habrá mandado estar acá? Las cosas que pasan, los chicos que vienen a quejarse, el maltrato, y yo no sé qué hacer. Va pensando en voz alta la directora por los pasillos. Entonces, es importante que el chico sepa que todo va a quedar en reserva, que nadie va a retar a nadie, que nadie se va a enojar, porque de nuevo acá aparece la reacción del otro. ¿Cuál es la reacción del otro? Sentirse culpable, y al sentirse culpable el docente y decir, yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me metan en este lío. Entonces me parece que ahí hay que trabajar nuevamente en que no se trata de acusar a alguien, se trata de ponerse a pensar como adultos, pensar con el niño, adolescente, joven, pensar con las autoridades del colegio y tener en claro, el padre y los docentes, que se trata que entre todos puedan hacer qué función dentro de la escuela: la intervención. ¿Cómo se para al bully al buleado? Solamente encarando el tema, hablando que así no se van a tratar, porque este es un tema que da para muchísimo. La verdad que podríamos estar horas hablando de este tema y armar todo un taller con padres y docentes sobre detección del bullying, estrategias para poder hablar del tema, estrategias para poder empezar a tratarse como hermanos y no odiándose. ¿Qué celos o envidias se depositan sobre ese que es bulleado? ¿Qué cosas quiere el bully de ese bulleado para digamos, de alguna manera atacarlo? ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? ¿Por qué lo quiero destruir? El bullying es un fenómeno altamente destructivo. Esto quiero que les quede claro. Es altamente destructivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ensañamiento, yo ya dije al principio, a lo largo del tiempo, con una personita que va siendo vulnerada, se va encerrando, se va deprimiendo. E insisto, puede terminar realmente en suicidio. Entonces, la intervención de los adultos, este sería como el tercer paso, el tercer momento, es que la escuela tome la situación, no que se sienta culpable, que pueda pensar el fenómeno como algo que puede pasar entre los adolescentes, un fenómeno nuevo. Incluso existe el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Cuando se acosa a otro a través de las redes sociales. Porque ¿qué duele en el bullying? La marginación, el quedar excluido, el no formar parte del grupo. Todo eso interviene. Entonces, fíjense, uno diría, qué sencilla que es la solución, ¿no? Es intervenir adecuadamente para decirle a los jóvenes, paren, esto, la pelota se para acá, esto así no sigue. Pero ustedes dirán, si es tan sencillo el BCA, ¿por qué no se hace? Y yo les voy a dar la respuesta. Porque aunque el fenómeno que describo es sencillo, llevarlo a la práctica, como los autores y los que están comprometidos son adultos que tal vez no tengan muy resueltas su propia identidad como autoridad y su propia autoestima y su propia noción de las reglas, su propia noción de los límites, su propia noción hasta dónde sí, hasta dónde no. No saben su rol de docente, cuáles son las características, porque lo que la escuela ha perdido, y permítanme esta digresión, lo que ha perdido es la capacidad de pensar.
la capacidad de razonar, la capacidad de atajar y compartir con los jóvenes tantas cosas que suceden: embarazo adolescente, drogas, alcohol, peleas por una chica. Hay tantos temas para trabajar dentro de una escuela. Entonces el bully aparece como un síntoma, aparece como un fenómeno, aparece allí diciendo: acá hay alguien que está vulnerado. Y no crean que es menor lo que sufre el que bulea. Al que bulea, que también hay que citar a los padres, también hay que decirle: para, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que estás lastimando, que estás dañando a un hermano, que realmente comparten horas? ¿Qué te pasa? Y fíjense cómo lo digo yo: ¿qué te está pasando? Porque lo que está faltando, de nuevo, es la pasión por enseñar, la pasión por pensar, la pasión por poner límites y sobre todo empezar a tener criterios de realidad. ¿Qué significa eso? Lo que está bien de lo que está mal. Acá hay que empezar a decir: no, mira, cuando el otro empieza a sufrir, eso está mal. Y cuando vos te empoderás de creer que tenés todo el poder para dañarlo, eso está mal. Porque en esta escena, en esta situación, todos tienen algo que ver, pero los que más la padecen son los jóvenes. ¿Quién tiene que tomar la posta? Vos, que sos adulto, y decir: con esto me meto, nos ponemos a pensar e intentamos con talleres, con un profesional, a resolverlo. De eso se trata, ponerse a poner en palabras todas esas emociones que son tan variadas y tan ricas en la adolescencia. Seguimos en la próxima.